Bueno, buenas noches a todos, no obstante aquí en Seattle es de día todavía. Primero que todos quisiera expresar mi agradecimiento a el venerable Unarada, que es el abad de aquí del monasterio Tipitaka en Kent, en el estado de Washington, en Estados Unidos, y también a la asociación que permite que este monasterio opere aquí, y también a todos ustedes por participar en esta conferencia que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la lámina, se denomina el budismo, religión o filosofía. Entonces vamos a pasar a la primera lámina. Nosotros tenemos allí la introducción. Entonces, ¿es el budismo una religión o una filosofía? Ahora, en realidad esta pregunta es muy común. Ustedes van a escuchar que muchas personas hacen esta pregunta y van a obtener diferentes tipos de respuestas de acuerdo a la persona que ustedes les pregunten. Entonces, incluso ustedes pueden leer libros donde se hace esta pregunta y personas laicas o monjes responden a lo mismo. Entonces, en esta conferencia yo les voy a explicar mi punto de vista con relación a esta pregunta. Pasemos a la siguiente lámina. Pero antes de responder a esta pregunta, yo creo que es importante preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué nosotros estamos haciendo esta pregunta? ¿No? Entonces pasemos a la siguiente lámina. Porque el Buda vivió hace más de 2600 años. Y el Buda enseñó en una lengua que se denomina en la actualidad Pali, que es una lengua indoeuropea. En realidad está relacionada con nuestras lenguas a través del latín y del griego. Entonces, el Buda, de acuerdo con la tradición Theravada, utilizó esta lengua para transmitir su enseñanza. Y el Buda enseñó por un periodo de 45 años, hasta que murió, y después las enseñanzas fueron registradas a partir de la muerte del Buda hasta ahora en esta lengua, que todavía nosotros, sobre todo la comunidad monástica, estudia, y también la comunidad monástica es responsable de preservar la enseñanza de generación en generación. Ahora, entonces, estas enseñanzas del Buda se denominan Tipitaka, como el nombre de este monasterio. Tipitaka son las tres canastas, las principales divisiones en las cuales está dividida la enseñanza del Buda. Son tres canastas, que son la canasta de la disciplina, la canasta de los discursos y la canasta de la psicología y la filosofía. Ahora, si ustedes hacen una búsqueda en la lengua Pali, que es la lengua que el Buda utilizó, ustedes no van a encontrar ningún término en esa lengua que corresponda a el término religión o filosofía. Por más que ustedes busquen, y ahora con las computadoras y los métodos modernos, o sea, uno puede hacer una búsqueda en menos de un minuto. Si ustedes busquen, ustedes no van a encontrar absolutamente ningún término que corresponda a religión o filosofía en la lengua que el Buda utilizó, ¿no? Y ni siquiera el término budismo existe. El término budismo nosotros lo usamos, o sea,
indiscriminadamente, en realidad, cada vez que hablamos, ¿no? El budismo, o sea, si ustedes van a visitar nuestras páginas de internet, o sea, budismo Theravada hispano, budismo hispano, el término budismo en realidad tampoco existe. Es un término que fue acuñado en el siglo XIX por los primeros occidentales que conocieron realmente este fenómeno tan importante en los países de Asia, que va desde Sri Lanka, la India, hasta Japón, Corea, incluyendo China. Entonces, las primeras personas que empezaron a descubrir este fenómeno, ya sea de lengua inglesa o lengua francesa, que fueron los primeros, acuñaron este término en inglés Buddhism para representar un poco todo este fenómeno. Entonces de ahí viene, digamos, budismo en nuestra lengua, que por supuesto budismo en nuestra lengua se escribe con una sola D, pero bueno, nosotros lo escribimos como está ahí. O sea, de que ni siquiera el término budismo existe, digamos, en las enseñanzas originales. El término que existe en las enseñanzas originales para referirse a lo que el Buda hizo se llama Buddha Dhamma, que nosotros podemos traducir enseñanza del Buda. O sea, de que si nosotros tenemos que basándonos en la lengua original, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, lo que nosotros le llamamos budismo, se denomina Buddha Dhamma, enseñanza del Buda, ¿no? Ahora pasemos a la siguiente lámina. Ahora, entonces, la pregunta que yo quiero hacerle y quiero llamarlos a ustedes a la reflexión, ¿no? Considerando de que ni el término filosofía, ni el término religión, ni el término budismo se encuentran en las enseñanzas originales del Buda, ¿por qué es importante para nosotros, que en este caso hablamos español, entender la enseñanza del Buda utilizando conceptos o términos que son ajenos a su enseñanza? Yo no sé si, o sea, yo creo que esa pregunta es válida, que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué nosotros necesitamos entender lo que el Buda enseñó hace 2500 años? A lo mejor recién en esa época aparecía la filosofía en Grecia. No sé, a lo mejor el término filosofía todavía no existía o recién estaba apareciendo ese término, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que recurrir a esta terminología para entender algo, ¿no? Que es algo muy antiguo y que ha tenido una gran influencia en la historia de la humanidad a través de los siglos y en muchísima gente? Entonces, bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué es importante para nosotros entender la enseñanza del Buda utilizando conceptos ajenos al mismo? Entonces yo tengo ahí una respuesta, porque esta es una forma cómoda de acceder a algo que de lo contrario es inaccesible, ¿no? ¿Qué cosa mejor que aprender algo basándonos en conceptos y términos lingüísticos que ya no son familiares, ¿no? O sea, que eso es algo, ¿no? Que si uno trata de entender las cosas de acuerdo a su lengua, a los conceptos que uno ha aprendido, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros recurrimos a esa pregunta, yo creo. Por eso esa pregunta es tan frecuente. Porque, o sea, también en inglés, es Buddhism, philosophy o religion. O sea, ustedes van a encontrar esa pregunta. O sea, a uno frecuentemente se la hacen. Porque uno trata de entender el budismo de acuerdo con conceptos que son familiares a nuestra lingüística, a nuestra cultura, ¿no? Ahora, pasemos a la siguiente. Y con respecto a esto, quiero mencionar aquí una enseñanza del Buda. Hay un pasaje en canónico, se llama Samyutta Nikaya, que es la colección agrupada,
donde el Buda dice lo siguiente: el nombre ha dominado todo. Aquello que exceda al nombre no existe. El nombre es la única cosa que tiene todo bajo su control. Ahora, a veces nosotros tenemos que reflexionar un poco sobre el significado de esto para explicarlo. No, pero esta es una cosa muy importante, ¿no? Porque lo que el Buda está diciendo aquí es que nosotros los seres humanos tendemos a conceptualizar y nombrar a las cosas, ¿no? Y de hecho no hay nada que no tenga un nombre. Y si hay algo que no tiene un nombre, bueno, uno le va a conseguir un nombre a eso y un concepto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir eso es de que nosotros los seres humanos estamos conceptualizando y poniéndole nombres a todas las cosas, a todas las experiencias, ¿no? Nosotros necesitamos. Entonces, esa es una forma de ejercer control sobre la realidad. El hecho de que nosotros le pongamos un nombre, que nosotros lo identifiquemos con algo, independientemente de lo que sea el nombre, ¿no? Entonces, nosotros estamos continuamente, y es como cuando nosotros le ponemos un nombre, es como si nosotros nos tranquilizamos, por decir así. Nos tranquilizamos porque nosotros ya sabemos de que eso ya es como si lo tuviéramos en nuestro bolsillo, por decir así, ¿no? O sea, en realidad simplemente le hemos puesto un nombre, ¿no? Pero entonces es por esta razón, ¿no? Hacemos la siguiente diapositiva. Entonces, primero debemos tener en claro que tratando de encasillar, etiquetar, conceptualizar el Buda Dhamma, que es la enseñanza del Buda, dentro de los términos religión y filosofía, estamos utilizando moldes o conceptos diseñados para un fin diferente. Estamos utilizando moldes ajenos, conceptos ajenos a los conceptos que el Buda utilizó. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro desde un comienzo, ¿no? Hacemos la siguiente lámina. Entonces, en base a eso, ¿cuán válido y preciso puede ser nuestro entendimiento de la enseñanza del Buda Dhamma, cuando se lo busca catalogar utilizando conceptos ajenos al mismo? Yo me pregunto, ¿cuán preciso el conocimiento va a ser de alguien, ¿no?, que trata de entender algo con conceptos ajenos a eso, ¿no? Entonces, en base a esto que acabo de decirles, hacemos la siguiente lámina. Yo les propongo que esta conferencia la dividamos en dos partes. La primera parte, yo les voy a contar a ustedes en poco tiempo qué es la enseñanza del Buda, qué fue el descubrimiento del Buda, basándonos en los textos más antiguos. O sea, afortunadamente nosotros podemos tomar las palabras del Buda. El Buda mismo contó en muchas ocasiones en qué consistió su descubrimiento, su iluminación, como se dice. Entonces, lo que yo propongo es que en la primera parte yo les voy a narrar y les voy a explicar, bueno, el Buda mismo va a explicarnos en qué consistió su iluminación, su descubrimiento. Y la segunda parte, después de que nosotros hayamos explorado en qué consistió la iluminación y el descubrimiento del Buda, basándonos en los textos más antiguos, después podemos tratar de responder estas preguntas, ¿no?, para determinar hasta qué punto y medida la enseñanza del Buda puede ser considerada una religión y una filosofía. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Entonces esto va a ser una especie de exploración en las enseñanzas más antiguas del budismo en la lengua Pali, traducidas al español. En unos momentos vamos a comenzar eso. Pero bueno, nosotros dijimos de que el descubrimiento del Buda
se denomina en Pali la lengua Buddha Dhamma. Ahora, el compuesto Buddha Dhamma se refiere a el descubrimiento del Buda hace más de 2600 años. O sea, que el Buda hace 2600 años, un poco más de 2600 años, se dice de que descubrió algo muy importante, ¿no? Ese descubrimiento del Buda normalmente pues pasemos a la siguiente lámina. Un momento. Entonces aquí estamos un momento porque estamos colocando una mesa aquí. Entonces, el descubrimiento del Buda comúnmente se refiere como iluminación, despertar, hay distintos términos. Entonces, nosotros ahora en las siguientes láminas vamos a ver en qué consistió el descubrimiento del Buda. Pero como el Buda después de la iluminación se dedicó a enseñar por 45 años, entonces el término Buddha Dhamma se puede traducir como enseñanza del Buda, porque su iluminación no hubiera sido nada para nosotros si él se hubiera quedado callado y no hubiera decidido enseñar por 45 años. De hecho, se dice de que su enseñanza está motivada por la compasión, y se dice de que su descubrimiento, su iluminación, es el producto de la gran sabiduría, porque el Buda en realidad es un descubridor. El Buda no inventa nada nuevo, simplemente el Buda descubre algo que normalmente nosotros no lo vemos, que los seres no lo ven. Entonces ese descubrimiento del Buda es el resultado de su iluminación, de su sabiduría. Entonces se dice que después de su iluminación, el Buda, por compasión, el Buda decide enseñar eso. Entonces nosotros podemos decir de que Buddha Dhamma es la enseñanza del Buda. Pero esa enseñanza en realidad es lo que él descubrió en el momento de su iluminación. Y por supuesto que después de su muerte, sus discípulos monásticos preservaron esa enseñanza. O sea, y eso realmente es una tarea increíble, o sea, la comunidad monástica ha realizado. O sea, a veces uno tiende a subestimar un poco eso, a no darse cuenta, pero son 2600 años, y ustedes, si estudian un poco la historia de la humanidad, o sea, todas las cosas que han pasado, y no obstante todo eso, todavía las enseñanzas en la lengua Pali están intactas y disponibles, ¿no? Entonces eso es lo que se llama Buddha Dhamma. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Ahora, el Buda enseñó oralmente. No obstante, existía la escritura, pero la palabra era considerada lo más importante. O sea, para nosotros que estamos acostumbrados a la escritura, es difícil entender eso. Pero la enseñanza del Buda es la palabra del Buda. O sea, el Buda habló. Y por más de 500 años después de la muerte del Buda, y por supuesto durante los 45 años en que el Buda enseñó, eso se consideraba algo sagrado, esa enseñanza. Entonces, y ponerlo en otro medio que no fuera el lenguaje oral, era como
degradar eso. O sea, nosotros, es difícil para nosotros entender eso, pero como el Buda habló, y o sea, fue su palabra lo que él transmitió y sus discípulos y sus seguidores entendieron. Entonces, por eso, ese término que está ahí, Buddha Vachana, es un término que es canónico también, que se utiliza para referirse a lo que el Buda habló, la palabra del Buda. ¿No? Y esa palabra fue memorizada por sus discípulos y transmitida de generación en generación. O sea, eso también es una tarea, o sea, increíble. O sea, y otro término que nosotros vamos a encontrar para referirse a la enseñanza del Buda es lo que se llama Dhamma Vinaya, que son la doctrina y la disciplina. Entonces, ustedes tienen esos tres términos canónicos que fueron usados por el mismo Buda para referirse a su descubrimiento. Bueno. Entonces, la pregunta que que es pertinente ahora es, ¿en qué consistió el descubrimiento del Buda? Entonces, muchas veces, o sea, cuando tengo que hablar sobre esto, yo les doy mi explicación en conceptos y en términos del siglo XXI. Pero hoy día vamos a viajar 2600 años y vamos a escuchar al mismo Buda contarnos en qué consistió su descubrimiento. Pero antes de que dejemos que el Buda nos cuente, en la siguiente lámina, permítanme darles una introducción sobre esto. O sea, el Buda era un príncipe que a la edad de 29 años decidió tratar de buscar y encontrar una solución a los problemas que todos los seres humanos estamos sujetos, como la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces como él entendió que él estaba sujeto a esas cosas como la enfermedad, la vejez y la muerte, entonces se dice de que este príncipe comprendió de que él tenía que buscar algo que no estuviera sujeto a la enfermedad, la vejez y la muerte. Es lo que él le llama la noble búsqueda. Eso él le llama la noble búsqueda. Él dice de que buscar algo que está sujeto a la enfermedad, la vejez y la muerte, él le llama la búsqueda innoble. Pero buscar algo que no esté sujeto a eso, él le llama la búsqueda noble. Entonces, por un periodo de 6 años, después de él renuncia a los 29 años, hasta los 35 años. 6 años él busca eso, y finalmente, una noche de luna llena del mes de mayo, porque el calendario budista es un calendario lunar. Entonces, pero normalmente el día de la iluminación del Buda es en el mes de mayo, en la luna llena. Entonces, se dice de que el Buda se sienta debajo de este árbol, que es un árbol que se llama el árbol Bodhi, y él practica meditación, y durante las distintas partes de la noche él adquiere distintos tipos de conocimientos, ¿no? Y al final de la tercera parte de la noche él se ilumina. Entonces, en varias ocasiones, después de su iluminación, el Buda cuenta a distintas personas, monásticas o laicas, su iluminación. ¿Qué pasó? Y afortunadamente nosotros tenemos este registro, y la siguiente es la primera parte de la noche, antes de la iluminación, son las palabras del Buda. Es una traducción directa del Pali al español. Ahora, cuando nosotros leemos Pali, tenemos que entender que esto es una lengua oral, ¿no? Entonces hay muchas veces repeticiones, ¿no? O sea, no es lo mismo
cuando uno se comunica oralmente que cuando uno lee. Entonces ahora vamos a leer el relato del Buda con relación a la primera parte de la noche antes de la iluminación. Entonces, con la mente así concentrada, pura, limpia, inmaculada, sin obstrucciones, maleable, adaptable, firme, imperturbable, dirigir la mente al conocimiento de la remembranza de vidas anteriores. O sea, de que, explicando esta primera oración, se dice de que el Buda tiene una mente con un alto nivel de concentración. Él alcanza, ¿no? Y entonces cuando él alcanza ese alto nivel de concentración, se dice de que dirige la mente al conocimiento de recordar sus vidas anteriores, ¿no? Y entonces el Buda dice, recordé muchas vidas anteriores, a saber, 1 nacimiento, 2 nacimientos, 3 nacimientos, 4 nacimientos, 5 nacimientos, 10 nacimientos, 20 nacimientos, 30 nacimientos, 40 nacimientos, 50 nacimientos, 100 nacimientos, 1000 nacimientos, 100.000 nacimientos, muchos eones, o sea, de expansión del universo y muchos eones de contracción del universo, muchos eones de expansión y contracción. En tal y tal lugar, ese era mi nombre, esa era mi raza, esa era mi apariencia, esa era mi comida, esa era mi experiencia de felicidad y dolor. Ese era mi periodo de vida, no sé cuántos años vivía, y habiendo muerto allí, aparecí en tal otro lugar, y allí en ese otro lugar, y allí ese era mi nombre, esa era mi raza, esa era mi apariencia, esa era mi comida, esa era mi experiencia de felicidad y dolor. Ese era mi periodo de vida, y habiendo muerto allí, aparecí aquí. De esta forma recordé muchas vidas anteriores con sus modos y detalles. Este Brahman, en este discurso el Buda está hablando con un Brahman, entonces le está relatando a este Brahman esto. Este Brahman fue el primer conocimiento por mí alcanzado en la primera parte de la noche, la ignorancia eliminada, la sabiduría surgida, la obscuridad eliminada, la luz surgida, como ese que mora con diligencia, esfuerzo y determinación. Entonces, resumiendo, en este pasaje el Buda dice de que él alcanzó este conocimiento de ver, recordar, conocer sus vidas anteriores. Por favor recuerden esto porque después vamos a volver más adelante. Entonces este es un conocimiento que él alcanza a través de su alto desarrollo de concentración y de meditación, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente lámina. La noche está dividida en 3 partes. Entonces, la primera parte es la que acabamos de ver. Entonces, la segunda parte es lo que vamos a ver ahora. Entonces, con la mente así concentrada, pura, limpia, inmaculada, sin obstrucciones, maleable, adaptable, firme, imperturbable, dirigí la mente al conocimiento del morir y reaparecer de los seres. Con el ojo divino, puro, que trasciende al humano, vi a los seres morir y reaparecer, inferiores y superiores, bellos y feos, en buenos destinos y malos destinos. Comprendí que los seres surgen de acuerdo con las acciones. Realmente venerables, estos seres que realizaron malas acciones corporales, malas acciones verbales, malas acciones mentales, que injuriaron a los nobles con concepciones erróneas, que realizaron acciones basadas en concepciones erróneas, ellos después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, aparecieron en el estado de infelicidad, en el estado de sufrimiento, en un mal destino, en el infierno. Pero venerables, estos seres que realizaron buenas acciones corporales, buenas acciones verbales, buenas acciones mentales, que no injuriaron a los nobles con concepciones correctas,
que realizaron acciones basadas en concepciones correctas. Ellos, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, aparecieron en el mundo celestial, en un buen destino. Así, con el ojo divino, puro, que trasciende al humano, vi a los seres morir y reaparecer, inferiores y superiores, bellos y feos, en buenos destinos y malos destinos, y comprendí que los seres surgen de acuerdo con las acciones. Este, Brahman, fue el segundo conocimiento por mí alcanzado en la parte media de la noche. La ignorancia eliminada, la sabiduría surgida, la oscuridad eliminada, la luz surgida, como ese que mora con diligencia, esfuerzo y determinación. Entonces, aquí el Buda nos está relatando su segundo descubrimiento. En la primera parte de la noche fue su primer descubrimiento, que fue recordar las vidas anteriores, y en esta segunda parte de la noche nosotros tenemos el segundo conocimiento, que es la ley de la causa y efecto, que es que los seres mueren y renacen o reconectan de acuerdo con las acciones que los seres realizan. Entonces, este es el segundo conocimiento. Okay, por favor, traten de recordar esto porque después vamos a discutir sobre esto. Y nosotros pasemos a la última lámina donde el Buda nos relata, que es la última parte de la noche, y todavía el Buda no ha alcanzado la iluminación, pero ahora el Buda alcanza la iluminación al final de la tercera parte o la última parte de la noche. Con la mente así concentrada, pura, limpia, inmaculada, sin obstrucciones, maleable, adaptable, firme e imperturbable, dirigí la mente al conocimiento de la destrucción de los contaminantes. Los contaminantes son las impurezas de la mente. Comprendí directamente de acuerdo con la realidad. Esto es sufrimiento. Comprendí directamente de acuerdo con la realidad. Esto es el origen del sufrimiento. Comprendí directamente de acuerdo con la realidad. Esta es la cesación del sufrimiento. Comprendí directamente de acuerdo con la realidad. Esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. O sea, cuando el Buda dice comprendí directamente, es que él tuvo la experiencia directa. Y de acuerdo con la realidad significa de que eso es así, no es de otra manera, ¿no? Entonces, comprendí directamente de acuerdo con la realidad, estos son los contaminantes. Comprendí directamente de acuerdo con la realidad, este es el origen de los contaminantes. Comprendí directamente de acuerdo con la realidad, esta es la cesación de los contaminantes. Y comprendí directamente de acuerdo con la realidad, esta es la práctica que conduce a la cesación de los contaminantes. O sea, eso significa de que el Buda purificó su mente. Todas esas impurezas mentales que él tenía antes y que normalmente todos los seres poseen, fueron erradicadas, fueron eliminadas. Comprendiendo así, viendo así, mi mente se liberó del contaminante de la sensualidad, se liberó del contaminante de la existencia, se liberó del contaminante de la ignorancia. Cuando se liberó, surgió el entendimiento, la mente está liberada. Y comprendí directamente, el nacimiento ha sido extinguido, la vida santa ha sido vivida, ha sido hecho lo que debía ser hecho, y no hay más de este estado. Este Brahman fue el tercer conocimiento por mí alcanzado en la parte final de la noche. La ignorancia eliminada, la sabiduría surgida, la oscuridad eliminada, la luz surgida, como ese que mora con diligencia, esfuerzo y determinación. Entonces eso fue el tercer conocimiento y la iluminación del Buda. Nosotros vamos a volver sobre eso. Ahora, pasemos a la siguiente lámina. Ahora, estos tres pasajes que acabamos de leer, que han sido traducidos directamente del Pali al español, contienen el descubrimiento del Buda, en sus propias palabras, y nosotros podemos resumir eso en las 4 nobles verdades,
la ley del karma o la ley de causa y efecto, renacimiento, o sea, de que existen vidas pasadas y existen vidas futuras, y condicionalidad. Todos los fenómenos de la existencia existen debido a condiciones. Y el Buda descubre esas condiciones de los fenómenos de la existencia. Eso es una enseñanza muy importante del Buda, es una enseñanza muy profunda, muy difícil, ¿no? Entonces nosotros podemos resumir en esas 4 cosas en qué consistió el descubrimiento del Buda. Las 4 nobles verdades, la ley de causa y efecto, o la ley del karma o del karma, renacimiento y condicionalidad. Y todo esto el Buda lo enseñaría de diferentes modos, una y otra vez, durante 45 años, hasta su muerte. O sea, de que en realidad nosotros podemos resumir esas enseñanzas que el Buda impartió a miles y miles de personas durante sus 45 años, hasta los 80 años que murió, en esas 4 cosas, ¿no? Entonces, ahora que nosotros hemos explorado un poco en qué consistió el descubrimiento del Buda en sus propias palabras, nosotros podemos regresar a las preguntas si el budismo es una religión o una filosofía, y podemos también hablar un poco más sobre el descubrimiento del Buda. Hacemos la siguiente lámina. Ahora, entonces, la primera pregunta es, ¿el Buda, Dhamma o la enseñanza del Buda es una religión? Yo creo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿es la enseñanza del Buda una religión? ¿Es la enseñanza del Buda una filosofía? ¿Okay? Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda sus vidas pasadas? Que levanten la mano. Pregúntenle a los monjes también. Seguramente le van a decir que no. ¿No? O sea, en realidad, no obstante, hay gente que recuerda vidas pasadas y dicen, ¿no? Incluso hay monjes que yo conozco que recuerdan, pero la mayoría de la gente no recuerda las vidas pasadas. O sea, ¿usted recuerda su vida pasada? No. Mi pregunta es si usted recuerda alguna vida pasada. Pues, o sea, es posible, ¿no? Pero no tengo la certeza de que ese recuerdo sea efectivo, ¿no? Porque hay diferentes formas de recordar las vidas pasadas de acuerdo con el budismo. Una forma es de acuerdo como el Buda lo hizo, que es a través del desarrollo de la mente, ¿no? Entonces, y otra forma es a través del recuerdo, simplemente. Hay gente que no tiene el desarrollo de la mente como el Buda o muchos monjes lo han logrado, y sin embargo, naturalmente, recuerdan. O sea, por ejemplo, yo conozco pero no es un recuerdo coherente, sino que... No, son recuerdos bien... Por ejemplo, yo conozco un monje que tiene aproximadamente 90 años, que estaba en el monasterio donde yo estuve aquí en California, antes de ir a México, en Half Moon Bay, cerca de San Francisco. Y él recuerda su vida pasada, la vida anterior, y siempre la recordó. O sea, porque normalmente hay niños que le da, antes de que empiecen a hablar, o cuando empiezan a hablar, tienen esa capacidad. Pero después esos niños se olvidan. Pero bueno, este monje, por ejemplo, y es una de las razones por la cual él se hizo monje, porque era una persona laica, y él siempre tuvo ese recuerdo, ¿no? Y incluso está en un libro de un un profesor de la Universidad de Virginia que se dedicó a investigar eso. Entonces es one of his subjects en ese libro. O sea, entonces hay gente que, como él, por ejemplo, de que él recordó eso desde que era niño y todavía lo recuerda ahora. Si usted va y le pregunta a él le va a contar, no todo eso, pero eso no es debido a su desarrollo
como el Buda. Entonces hay dos formas de recordar. Entonces, en mi caso es un poco así como él, o sea, de que a veces uno tiene vislumbres o cosas, ¿no? Y uno dice... Estos apoyos, por ejemplo, de psicólogos con regresiones, hipnóticas generalmente, y que le pueden dar al que está tratando de recordar como más pistas para tener un mejor recuerdo de esos eventos. O sea, de que hay distintas formas, hay también a través de hipnosis, pero uno siempre va a tener una pregunta de acuerdo con esos métodos. Es realmente, o sea, el budismo es muy así científico, o sea, que nosotros no aceptamos algo así, entonces uno siempre tiene esa ¿no? Se puede tener ese beneficio de la duda o no, ¿no? Que uno no tiene, pero claro, o sea, a través del desarrollo de la mente y todo eso, como el Buda lo hizo, ¿no? Entonces, y él recordó eso. Entonces, eso es la iluminación del Buda. Entonces, ahora, la mayoría de nosotros no recordamos, digamos. No sé si ustedes quieren preguntarle al monje de aquí o cualquier otro monje. O sea, no tengan miedo. ¿No? A ver qué les dicen, ¿no? Porque es importante esto, ¿no? Si la respuesta es negativa, o sea, dicen, yo no recuerdo las vidas pasadas, que seguramente lo es la mayoría de los casos. Al aceptar lo que dice el Buda, uno se está basando en una creencia, ¿no? O sea, no es diferente que una persona diga, I believe in God, ¿no? O sea, son creencias, ¿no? O sea, en realidad no son diferentes. O sea, el objeto de la creencia es lo único que varía, que cambia, ¿no? Pero es una creencia, o sea, uno me pregunta a una persona, bueno, ¿uno cree en eso? Bueno, o sea, uno no puede demostrar. Eso es algo, ¿no? Que uno cree por lo que sea, ¿no? Por intuición, por lo que sea, como las personas que creen, digamos, no sé, en el cristianismo, en el islam, etcétera, ¿no? O sea, si uno es honesto, uno tiene que contestar de esta manera, ¿no? Sí, Héctor. Sí, pero a veces tenemos sueños en los cuales se nos proyectan a veces las vidas pasadas o la mente nos juega una mala pasada. Entonces, ¿cómo identificar si es una vida pasada o nada más una proyección de la mente? Pues es una buena pregunta. O sea, es cierto, o sea, que uno a través de sueños, o sea, uno puede llegar a la conclusión, esto es una vida pasada, ¿no? O sea, y uno tiene esa certeza uno mismo. Pero eso es algo subjetivo, personal, que bueno, yo creo que eso es cierto para mí, ¿no? Yo creo que, pero tampoco, o sea, yo creo que uno no debería ir mucho más allá de eso para declarar públicamente, ¿no? De que, ¿no? Yo creo que, bueno, si nosotros seguimos la enseñanza del Buda, eso debería ser un poco la actitud, ¿no? De que, bueno, yo he tenido ese sueño, esa visión y todo, y creo de que eso representa eso. Pero bueno, ¿no? Y uno tiene una experiencia, ¿no? Y esa experiencia esa creencia está basada en una experiencia, a diferencia de creencias que no están basadas en experiencia. No, porque hay creencias, o sea, hay gente que a lo mejor no tiene eso y cree en esto, ¿no? Pero aún así, o sea, uno tiene forma inequívoca de decir, bueno, yo corroboro esto y esto es así. Sí, adelante. ¿Qué tan importante es el saber de mis vidas pasadas o vida pasada? ¿Qué me afecta en esta vida, si lo sé o no lo sé? No, en realidad no le afecta a uno, ¿no? Eso es una muy buena pregunta. O sea, de que nosotros no queremos, en realidad, si nosotros no lo sabemos, nosotros no queremos eso. Pero es importante en otro sentido, ¿no? Porque relacionado con esto está la cuestión de la responsabilidad individual, de la ley de la causa y efecto, ¿no? Entonces, por eso, o sea, el Buda habla de que uno debería tener una creencia correcta,
El Buda normalmente utiliza ese término, una creencia correcta, claro. Para él no es una creencia, pero para nosotros, o sea, creer en esto, el Buda a eso le llama una creencia correcta, porque cuando uno tiene una creencia correcta, sus acciones, cuando están basadas en una creencia correcta, van a ser acciones meritorias, ¿no? Sí. Lo que podría suceder también es que cuando se tiene una creencia basada en un dogma de fe, es decir, en algo que no se ve, sino que es basado nada más en ese dogma, es diferente totalmente a cuando se tiene una creencia que está fundamentada en la experiencia y en el conocimiento pleno de lo que está sucediendo. Correcto. Eso es diferente. Claro. Entonces, aunque esté tratando de hacer lo bueno o lo correcto por el lado del dogma de la fe, no se tiene certeza de que eso sucede. No se tiene certeza. De hecho, hay un discurso donde el Buda dice de que con relación a las creencias hay dos posibilidades, que pueden ser falsas o verdaderas. Y incluso el Buda dice de que una persona que protege la verdad siempre debería decir, con relación a su propia creencia, de que su creencia puede ser falsa o verdadera, ¿no? O sea, y esas palabras del Buda hace 2600 años, o sea, si la humanidad hubiera escuchado un poco más eso, porque tantas cosas no basadas en creencias, y no solamente creencias, en ideologías, ¿no? O sea, el comunismo, ¿no? Y el nazismo, y todo eso, doctrina, ¿no? La gente, o sea, ¿no? En base a eso actúa. O sea, que la creencia no es algo neutro, de acuerdo con el budismo. Porque la creencia, o sea, motiva los actos de los individuos y las ideologías. Entonces, por eso el Buda hace hincapié en la cuestión de una creencia correcta. O sea, de que nosotros, no obstante, no vamos a lo mejor, no tenemos ese recordar las vidas pasadas, pero la creencia correcta implica de que nosotros somos responsables de nuestras acciones, ¿no? Porque ese es el conocimiento de la segunda parte de la noche. Entonces, si nosotros nos basamos en esa creencia, nosotros vamos a tener acciones que nos causan daño y sufrimiento a los demás. O sea, entonces por eso es importante lo que uno cree, de acuerdo con el Buda, no por la creencia en sí, porque la creencia es algo que, como él dice, puede ser falso o verdadero, sino por las acciones que están asociadas con lo que nosotros creemos, ¿no? Pero volviendo al tema de si es una religión, no, porque yo quiero contestar esa pregunta. Ahora, nosotros nos estamos basando en una creencia, o sea, yo creo en eso. O sea, uno cree en la iluminación del Buda, o sea, como millones de gente también creen en esto, o sea, y hay millones de gente que no creen en esto también, ¿no? Pero bueno, las personas que creen en esto, ¿no? O sea, eso es una creencia, ¿no? Entonces, en este caso, con relación a la existencia de las vidas pasadas, y no solamente de eso, sino de que los seres mueren y reconectan de acuerdo con sus acciones. Es lo que el Buda también descubrió, ¿no? Esto también es una creencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el budismo o el Buddha-dhamma es una religión. O sea, será una creencia diferente, pero, o sea, las religiones todas se basan en una creencia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nosotros podemos decir, sí, el budismo es una religión. Porque hay algo que, a no ser que uno lo experimente, tiene que creer. Y la mayoría de la gente no lo experimenta y cree. Entonces, para esa gente el budismo es una religión. Pasemos a la otra. Ahora, pero, a diferencia con algunas religiones que se basan en creencias que no se pueden corroborar en esta vida, muchas de las cosas que fueron descubiertas por el Buda pueden ser corroboradas en esta misma vida. O sea, entonces, con respecto a esto se podría decir que el budismo no es una religión, sino más bien una teoría, una especie así de postulado, ¿no? O sea, eso que el Buda descubrió de que existen vidas pasadas, se puede, a través del desarrollo de la mente y el desarrollo de la concentración, corroborar. Y de hecho,
ese descubrimiento del Buda no es común al budismo. O sea, incluso hay gente por ejemplo, de otras religiones, ¿no? Que también, o sea, tienen esos conocimientos, o sea, no como el hinduismo y todo eso, ¿no? O sea que, entonces, pero en la medida de que uno no tenga la experiencia directa, corroborada, entonces eso es, uno podría decir que eso es más que una teoría, más que una, ¿no? Porque una teoría es algo que, bueno, que si uno da en la tecla, por decirlo así. Más yo la ubicaría como una hipótesis. Como una hipótesis. Como una hipótesis. Sí. Porque la teoría, dentro del proceso del conocimiento científico, se considera como eso que engloba todos esos conocimientos corroborados. Como la teoría ya es algo corroborado. Y que ha verificado las hipótesis previamente propuestas. Ok. Entonces una hipótesis es un término mejor. Ya, entonces la teoría engloba, digamos, distintas cosas que ya han sido corroboradas. Y que científicamente han sido verificadas. Ok. Entonces uno podría decir entonces que es una hipótesis. Y que es corroborable, porque nosotros sabemos de que el Buda y muchos de sus discípulos lograron eso, ¿no? Entonces nosotros, pero para uno que no lo ha corroborado todavía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos basados en una creencia, ¿no? Yo no le puedo demostrar a nadie, ¿no? Yo ahora estaba en Washington, D.C., en el monasterio de Sri Lanka, ahí, y vinieron unas personas del National Cathedral que siempre los llevan al monasterio ahí para aprender un poco sobre el budismo y todo eso, ¿no? Entonces, una persona hizo una pregunta que dijo, bueno, ¿cómo le explica a uno la ley de causa y efecto a una persona de otra religión, que la doctrina de la causa y efecto, que es el descubrimiento del Buda en la segunda parte de la noche, es verdad? ¿Cómo uno hace para explicarle eso? Eso fue a una persona de que no es budista, ¿no? O sea, es una muy buena pregunta. La respuesta es que, en realidad, nosotros, es una creencia, ¿no? Tan válida como la creencia, ¿no?, de las otras religiones. No, de que nosotros estamos, digamos, on the same level, o sea, ¿no? O sea, como yo le dije, o sea, yo no le puedo explicar de que esta acción que uno realizó en el pasado produce este efecto en el futuro, que es la ley de la causa y efecto. O sea, se dice de que eso es solamente el conocimiento del Buda, ¿no? No obstante eso, nosotros podemos explicar por qué es importante que nosotros actuemos de acuerdo con la ley de causa y efecto. Porque, o sea, que nosotros no realicemos acciones que causan sufrimiento a los demás, porque, o sea, eso se puede explicar. Nosotros podemos explicar por qué es importante aceptar las cosas que a nosotros nos pasan. No obstante, nosotros muchas veces no entendemos por qué nos pasan esas cosas. Porque eso, de acuerdo con el budismo, a nosotros nos da tranquilidad y paz mental. Si nosotros aceptamos eso, porque nosotros decimos, bueno, eso es el resultado de la ley de la causa y efecto. Entonces, cuando uno acepta algo, su mente se tranquiliza. Cuando uno no acepta algo, la mente está un poco rebelde, preguntándome, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, o uno muchas veces le está echando la culpa a otros, ¿no? Entonces, nosotros podemos explicar esas cosas de la ley de la causa y efecto, pero lo que nosotros no podemos explicar es de que esta causa produce este efecto. No, eso es una creencia. Entonces, o sea, nosotros no podemos explicarle a una persona que tiene otra creencia, bueno, simplemente decirle, bueno, esto es de esta manera. Bueno, sí. Dentro del marco físico, vamos a ponerlo así, Newton planteó algo muy similar a lo que es causa y efecto. ¿Quién es? La ley de Newton, Isaac Newton. Newton, sí. Es la ley de acción y reacción. Y habla de que toda acción tiene una reacción. Y lo mismo sucede, que toda causa produce un efecto. Ya. ¿Sí? Yes. Pero claro, desde los parámetros físicos es mucho más corroborable. Corroborar y medible. Claro.
que en los parámetros de la mente internos. Exactamente. Ya. Y a diferencia por ejemplo, de la ley esta de Newton, como la gravedad y todo eso, las leyes de la ley de la causa y efecto, los efectos son asincrónicos en el budismo. O sea, uno da un pie en falso y se cae en un precipicio. O sea, uno lo corrobora inmediatamente. ¿No? Pero el problema con la ley de causa y efecto es de que los efectos no son inmediatos. Hay un verso en el Dhammapada, que es donde el Buda dice que así como la leche no se cuaja, se dice, ¿usted cómo dice? Sí, cuaja. Se cuaja inmediatamente, sino que demora cierto tiempo. Las acciones no producen efecto inmediatamente. O a la vista. O a la vista. Pero corta una flor y se me verá una estrella, dice otra. Sí, todo relacionado. Todo está relacionado. Ajá. Pero la ley de causa y efecto, o sea, hay un efecto diferido, digamos. O sea, a diferencia de las leyes físicas, ¿no? Pero bueno, entonces el descubrimiento de Buda es como una hipótesis. Entonces dijimos que cada uno de nosotros debe corroborar para saber si es cierto o no. Pero la creencia en su descubrimiento es importante porque esto es lo que nos mueve o impulsa a practicar su enseñanza. O sea, de que nosotros, la creencia es en la iluminación del Buda, por decirlo así. Entonces el Buda descubrió los componentes de la realidad. En realidad eso es lo que el Buda descubrió. Y las condiciones que hacen que esos componentes existan. Para ponerlo de una manera más moderna. ¿No? Entonces, nosotros creemos en esa iluminación porque, si nosotros creemos en esa iluminación, nosotros vamos a practicar su enseñanza. ¿No? Porque, entonces es un poco el motivo de seguir la ética, las enseñanzas éticas, las enseñanzas psicológicas de meditación y todo eso del budismo. O sea, ahí hay una diferencia, yo creo que es importante, ¿no? Con relación al budismo. Sigamos a la siguiente lámina. Entonces, a diferencia de religiones teístas, en donde el objeto de la creencia es un ser supremo, creador de todo, la creencia en el budismo es el descubrimiento o la iluminación del Buda. Entonces nosotros creemos en la iluminación del Buda y practicamos su enseñanza. Porque nosotros creemos en la iluminación del Buda y practicando su enseñanza, nosotros vamos a poder corroborar gradualmente muchas cosas que ahora nosotros no entendemos. Entonces muchas de las cosas que el Buda enseñó son corroborables. Sigamos. Entonces, para concluir con esta pregunta de si el budismo es una religión, podemos decir que sí, porque éste tiene un fin último que trasciende esta existencia y porque está basado en una creencia. O sea, de que yo creo que dice safe answer. O sea, una respuesta, digamos, o sea, uno no se mete en problemas. ¿No? O sea, el budismo tiene un fin último que trasciende, o sea. Y hay cosas que son creencias. Pero también podemos responder que no, porque la naturaleza de esta creencia es muy diferente de las religiones teístas, y porque el énfasis en el budismo, porque el énfasis que el budismo pone en la práctica de la ética y meditación que cada individuo debe emprender para poder alcanzar el fin último. ¿No? Entonces, y esto nos lleva a nosotros a la siguiente pregunta de la filosofía de vida, ¿no? De que uno tiene que seguir una práctica, etc. ¿No? Entonces pasemos a la siguiente. Entonces ahora, ¿es el Buda Dhamma o la enseñanza del Buda una filosofía? Entonces aquí la respuesta también es sí y no. Para usar las palabras de un renombrado monje birmano ya fallecido, el venerable U Titila, el budismo es una filosofía porque trata de los principios generales y causas que gobiernan todas las cosas. En las enseñanzas del Buda, todos los fenómenos de la existencia son condicionados. Esto significa que cada fenómeno en particular debe su existencia a condiciones.
En la tercera canasta de la enseñanza del Buda, la canasta de la Abhidhamma, uno encontrará no solamente la descripción de los fenómenos que son los componentes de la existencia, sino también las condiciones de los mismos. O sea, es increíble. O sea, ustedes van a encontrar ahí todos los componentes finales, lo que se llama la realidad última, ¿no? Que es el gran descubrimiento del Buda, los componentes finales de la realidad, ¿no? Y cuáles son las condiciones que hacen de que estos componentes finales existan. Ahora, después, nosotros usamos conceptos para poder explicar eso, ¿no? Y eso es la otra realidad, que es la realidad convencional o la realidad conceptual, ¿no? Entonces, y eso es otro gran descubrimiento del Buda, que la realidad conceptual, el lenguaje, es posible únicamente porque existe esa realidad última. O sea que esa realidad última en realidad es inefable. Es una realidad que existe por sí misma. Pero nosotros la podemos, como quien dice, atrapar o explicar a través de la realidad convencional. Entonces nosotros usamos la realidad convencional para explicar esa realidad última, que son lo que sostiene todo el mundo, por decirlo así. El universo. Sí, exactamente. O sea, porque el Buda descubre de que la realidad última consiste de fenómenos condicionados, los fenómenos condicionados se dividen en dos grandes grupos, los fenómenos mentales y materiales. O sea que en el paradigma budista, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, la realidad mental es una realidad última, no es una realidad subordinada a la materia. No, siempre están interrelacionadas, la realidad última material y mental, pero son dos realidades diferentes. Eso es el descubrimiento del Buda. Estas realidades mentales y materiales son condicionadas, se dice. Condicionadas porque existen condiciones para que... ¿A lo mental y a lo material? Son las condiciones. Eso es muy buena pregunta. Las condiciones son las mismas realidades mentales y materiales. Que están retroalimentando. Sí, exactamente. Y también la realidad convencional puede ser una condición de las realidades últimas. Ya. Y también está la realidad incondicionada, que se llama. Déjenme hacerle una pregunta con relación a esto, porque lo veo sumamente interesante, y es, ¿las emociones qué papel juegan en esta parte mental y material? ¿Existen? Sí, las emociones son parte de la realidad mental. O sea, siempre está la cuestión de los conceptos, ¿no? O sea, los términos que usamos. Pero las emociones son parte de la realidad mental. Pero la realidad mental siempre depende de la realidad material, en el caso, por ejemplo, de los seres humanos. Como entonces, el cerebro, la materia exactamente. Entonces, pero de acuerdo con el budismo, la realidad mental afecta la realidad material. Correcto. Y la realidad material también afecta la mental. O sea, eso es toda la condicionalidad, ¿no? La enseñanza de la condicionalidad son las enseñanzas más profundas y más complejas del budismo, ¿no? Entonces, la condicionalidad, o sea, porque de acuerdo con, para profundizar un poco más todo este tema, las realidades últimas, mentales y materiales, son fenómenos que surgen y cesan, momento a momento, a una velocidad vertiginosa, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Entonces, en nuestros textos se dice de que estas realidades últimas, en una fracción de segundo, surgen billones de veces. O sea, de que entonces tratar de puntualizar la duración de cada uno de estos fenómenos mentales y materiales, o sea, uno llega a números, o sea, no sé, 10, no sé, elevado, no sé, a una potencia de 50, o sea, números de trillones. O sea, entonces esos son, digamos, la duración de cada unidad, de cada fenómeno
mental y material. Entonces, cada uno de esos fenómenos que surge, y como son fenómenos condicionados, surgen y cesan. ¿Y es posible a partir del budismo tener algún control sobre esos fenómenos que se dan a esa velocidad tan... La velocidad no se puede cambiar, Ajá. porque son leyes esas. La purificación. Pero en realidad esa velocidad está determinada, es como un parámetro. Ahora, la velocidad mental de los fenómenos mentales es mucho superior a la velocidad de los fenómenos materiales, de acuerdo con el budismo. Entonces es por eso que esa característica es mucho más fácil de detectar en la materia que en la mente. Porque como la mente es mucho más rápida que la materia, entonces nosotros tenemos la idea de la continuidad, que la materia es como algo no sólido. En cambio la mente es sólida. La materia, como es algo que tiene una duración, es más lenta, entonces es más fácil ver la impermanencia de la materia. O sea, uno va envejeciendo, ¿no? O sea, es más fácil entender. Entonces, en la tercera canasta de la enseñanza del Buda nosotros tenemos esa explicación sobre las realidades últimas, ¿no? Y yo muchas veces, o sea, digo, o sea, de que el budismo es muy importante para el mundo moderno y para el mundo en general, independientemente de si la gente es budista o no. ¿No? O sea, y por 3 razones el budismo es muy importante, y las 2 primeras razones son recién, ya más o menos se están conociendo bien, que es las razones éticas, porque el budismo tiene una ética universal basada en no causar daño y sufrimiento a los demás. Mañana vamos a hablar en una conferencia en inglés sobre la ética budista, ¿no? Entonces eso es muy importante, esa enseñanza, sobre todo ustedes ven el mundo, o sea, lo que es ahora, ¿no? O sea, con las cuestiones de violencia, religiones, ¿no? Y la segunda razón por la cual es importante para el mundo es las enseñanzas de la meditación. O sea, hay mucho ya research, investigación y cosas, ¿no? Sobre los efectos positivos de la práctica de meditación, sobre el estrés y la cuestión de las emociones y todo eso. Eso ya es algo que es bastante, ¿no? Cada vez se conoce más, pero ya hay bastante de eso. Pero hay una tercera parte que es importante del budismo, que yo creo que todavía no, y que yo creo que en el futuro, y eso es la parte más importante, que es el paradigma de la enseñanza del Buda. El paradigma de que acabo de explicar, de las realidades últimas y de la realidad convencional, ¿no? Que la realidad convencional, la realidad conceptual, el lenguaje, que es construida por la mente, de acuerdo con el budismo. O sea, la realidad convencional es algo que los humanos construimos a partir de la realidad última. O sea, yo no creo que haya ninguna enseñanza de filosofía ni nada que tenga un paradigma de esta manera. Porque, no obstante, se entiende toda la cuestión de la lingüística, del lenguaje, pero no se entiende de que esa parte de la realidad convencional está basada en esa realidad última. No, ¿y cuál es la relación? Sigue siendo un misterio gigantesco. Es un misterio. Y mientras el misterio no sea develado, o mientras no tengamos la iluminación que tuvo en esta época, va a ser muy difícil que podamos tener una media visión de la realidad última. Exactamente. Tenemos que verlo con dogma. Exactamente. Con la fe de que así puede ser. Ya. Ahora, pero la realidad última es accesible, o sea, sobre todo la realidad última convencional a través de la meditación. O sea, que a través de la meditación uno aprende a discernir y comprender la realidad última, y a través de la meditación uno puede ver
en cierto grado, cómo se crea la realidad convencional a partir de la realidad última, ¿no? O sea, todas las técnicas meditativas, o sea, muchas de las técnicas o de prácticas meditativas que nosotros hacemos, tienen como propósito aprender a observar la realidad última. Entonces, ese paradigma, ¿no?, de que hay una realidad última que tiene un componente mental y un componente material y que es condicionado, y que a partir de esos componentes de la realidad última, los humanos, nosotros creamos la realidad convencional. O sea, eso es un descubrimiento monumental del Buda, porque si ustedes se ponen a ver todas las civilizaciones de la humanidad, ¿no? O sea, desde, no sé, a lo mejor hay discrepancias con relación a cuál es la civilización más antigua, pero pasando, ¿no?, por no sé, por Asiria, digamos, las civilizaciones sumerias, la civilización del Valle del Indo, las civilizaciones chinas, ¿no?, y todo eso, ¿no? Cada civilización, en realidad, es una forma de establecer contacto con la realidad última, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos tantas diferentes civilizaciones, porque cada civilización encontró una forma de conectarse con esa realidad última y entonces y expresar eso a través de la literatura, el arte, ¿no?, el lenguaje. O sea, yo no sé si ustedes han tratado de aprender chino, pero es como, o sea, otro planeta, ¿no? O sea, el chino, o sea es incluso ustedes creen que, por ejemplo, nosotros encasillamos a toda la gente como asiáticos, ¿no? O sea, decimos, bueno, estos monjes birmanos son de Asia. Birmania es un país, no sé si ustedes lo ubican en el mapa, está al sur de China, ¿no? Y son civilizaciones tan lejanas, ¿no?, la civilización de Birmania con la civilización de China, como de Estados Unidos está de Birmania, les puedo decir. O sea, la civilización del Buda es lejana a la civilización de la China. Pero no obstante eso, el budismo logró, o sea, entrar ahí. O sea, entonces son civilizaciones, cada civilización es, de acuerdo con este paradigma, una forma de conectarse con esa realidad última. Entonces nosotros tenemos, por eso, tan gran variedad de civilizaciones. Muy compleja, y cada civilización es válida dentro de sus parámetros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, nosotros tenemos que tratar de entender la civilización china dentro de sus parámetros, y eso es válido porque es una realidad convencional que ellos han creado, y la gente se comunica entre sí, tienen, o sea, bueno, y también han descubierto cosas muy importantes, ¿no? Cada civilización ha aportado, digamos, a la humanidad cosas importantes. Pero entonces ese paradigma que de la realidad convencional y de las realidades últimas y todo lo demás, yo creo que es el gran aporte del descubrimiento del Buda, que todavía está por, ¿no? Pero cuando eso se empieza a explorar y a descubrir más y investigar, yo creo que eso va a ser la gran influencia del budismo, digamos, al mundo en general. Entonces nosotros podemos decir que en una cierta manera el budismo es una filosofía, ¿no? Pero, pasemos a la siguiente lámina. Por otra parte, se podría decir que el budismo no es una filosofía en el sentido de una especulación intelectual, porque normalmente la filosofía son especulaciones, son como creencias también, o sea, no son cosas, o sea, que la gente se le ocurrió algo, pero uno no tiene una forma, ¿no?, de saber si eso realmente es real o no. O sea, que la filosofía, como nosotros la entendemos, está muy dentro del terreno de la realidad convencional, pero no toca tanto la realidad última. Entonces, en ese sentido, el budismo es diferente. Y además el budismo tiene un alcance mucho mayor porque abarca el campo de la psicología y también de la ética. Entonces el budismo puede ser considerado una filosofía, como puede ser considerado también no considerado.
Ok. Entonces ahora vamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces esto es una buena pregunta porque nos ha permitido explorar el descubrimiento del Buda. Qué bueno que lo hicieron. ¿Cómo? O más confundido. O más confundido. Ahora, como hemos visto, estas preguntas no tienen un sí o un no inequívoco. Esto se debe al hecho de que estamos tratando de entender algo por medio de conceptos ajenos al mismo. Es lo mismo que si uno lee a Cervantes en su idioma original o por medio de traducciones. No, seguramente el Quijote debe ser, ¿no?, una de las obras castellanas más traducidas a diferentes idiomas. Entonces por eso pongo este ejemplo. Siempre es mejor leer a Cervantes en castellano porque solamente de esta forma vamos a lograr entenderlo mejor. O sea, seguramente Shakespeare, es igual, ¿no? Entonces, y lo mismo para el caso del Buda Dhamma, la enseñanza del Buda. Es mejor tratar de entenderlo utilizando en la medida de lo posible los conceptos y la lengua propios del mismo. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Y no sé si hay alguna pregunta o las personas que nos están siguiendo a través de internet quieren hacer alguna pregunta. Las personas que nos están siguiendo online pueden levantar la mano o aquí. O sea que entonces entendieron todo bien. Sí. Así que no. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé si se necesita el micrófono para que los escuchen. Pero el micrófono no llega, pero si me la dice yo lo repito. Ok. La pregunta es esto. El Buda, en la primera parte de la noche, Sí. pudo él ver sus vidas pasadas. Sí. Yo siempre me he preguntado esto, ¿cómo es posible que tantas vidas, 1000 vidas, 100.000 vidas, pueden ser observadas en tan poco tiempo? En un lapso de 3 horas, digamos, por decirlo así. Sí. Y eso es por lo que estaba explicando de la velocidad de la mente, ¿no? De que en una fracción de segundo billones, trillones de momentos mentales surgen y cesan. O sea, de que en un segundo a lo mejor uno puede, ¿no?, obtener ese conocimiento de muchas vidas. O sea, porque la mente funciona a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces por eso, ¿no?, de que, o sea, por supuesto de que él no vio todas linealmente, de una manera lineal, ¿no? Pero él, supongo yo, o sea, de que él fue, o sea, atrás mucho tiempo, ¿no? O sea, para decir, bueno, que son eones. O a lo mejor la evolución desde formas inorgánicas hasta vidas orgánicas ya avanzadas o desarrolladas. No sé, algo así. Y aparte de diferentes universos, o sea, bueno, hay cosas, ¿no?, que también son cosas que él vio, ¿no? No solamente vidas humanas. O sea, entonces simplemente él nos da ahí una especie de... Por supuesto de que en otros textos esto se elabora en mayor detalle sobre las vidas pasadas y todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasa es que en un periodo a lo mejor de 2 o 3 horas, considerando que la mente funciona tan rápido, entonces él tiene esa habilidad. Ahora, se dice de que el Buda es omnisciente, pero omnisciencia no significa lo mismo que en religiones teístas. Omnisciencia porque el Buda no puede conocer todo en el mismo momento, porque la mente puede conocer una cosa por vez. Entonces se dice de que el Buda, omnisciencia significa de que el Buda, no hay nada de que el Buda no pueda conocer, pero él tiene que querer conocer eso para conocerlo. O sea, de que solamente cuando el Buda decide que quiere conocer algo, no hay nada de que va a impedir que él lo conozca, ¿no?
Eso es lo que significa omnisciencia. O sea, de que puede haber cosas, ¿no? Porque claro, o sea, hay tantas cosas que han pasado. Imagínense, o sea, que el Buda no puede saber todo, imposible, ¿no? Tengo una pregunta con relación a eso y es si este nivel de iluminismo o de iluminación fue obtenido por el trabajo de él, de meditación y la disciplina, etcétera, o si, como se dice en algunos textos o cuentos, él venía ya como predestinado para este tipo de vida. Ya, él venía predestinado, pero a través de su trabajo. Sí, que se hablan en historias que por donde él pasaba, pues surgían cosas interesantes, siendo el niño. Sí. O que la mamá, antes de dar a luz. Sí, todas cuestiones así milagrosas. Como mágicas. Sí. Entonces, mi pregunta es, si esa parte mágica estaba asistido por algún ser extraño o un ser superior que le pudiera haber dado una predestinación para que en su vida adulta pudiera llegar a la iluminación, sí, correcto. O si fue parte solo como un ser humano normal del trabajo que él desarrolló dentro del marco de la meditación y la disciplina. Eso es parte del trabajo que él desarrolló, pero no solamente de esta vida. Absolutamente. O sea, porque se dice de que él desarrolla lo que se llaman las perfecciones, que son virtudes. Hay 10 perfecciones. Entonces se dice de que él, mucho tiempo atrás, en eones, él aspira a ser Buda y recibe la predicción de otro Buda, porque para poder convertirse en Buda, uno tiene que aspirar y uno tiene que recibir la predicción de un Buda viviente, porque solamente el Buda puede ver el futuro. Si la aspiración de uno se va a convertir en realidad. Entonces se dice de que él aspira en la presencia de un Buda anterior y a partir de ese momento él se embarca en este camino de cultivar lo que se llaman las perfecciones, que son, por ejemplo, la práctica de la generosidad, la virtud, la compasión, el esfuerzo, la paciencia. Entonces, y se dice de que esas perfecciones que él cultiva, las cultiva por 2 razones. Una, porque él quiere ser Buda, pero la otra razón que balancea eso es porque él quiere ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento. O sea, de que son inseparables esas 2 partes, ¿no? De que él quiere ser Buda, pero ¿por qué quiere ser Buda? Así. No, porque él quiere poder ayudar a otros seres. Entonces esas 2 partes de la aspiración siempre van en el desarrollo de estas perfecciones. Entonces esta generosidad, la ética, el esfuerzo, la paciencia, la compasión, el amor benevolente, la determinación, la veracidad. Entonces esos son, digamos, perfecciones que él cultiva continuamente. Entonces mientras él cultiva eso se llama bodhisattva o bodhisattva. Y en el budismo Mahayana, que es el budismo que existe en el norte, en China, Japón, o sea, el bodhisattva es una figura muy importante, ¿no? O sea, ese ser, ¿no?, de que está continuamente preocupado por ayudar a los demás, el bienestar de los demás y todo eso. Entonces él está, digamos, entonces es la última vida, él está en un plano de los devas, que es un plano superior, y él muere de ese plano que se llama Tusita, y se dice de que él reconecta en la vida esta hace 2600 en el vientre de su madre, Maya, y se dice de que él muere consciente. O sea, eso es lo que se llama en Pali Dhammata, que son algo así, bueno, si ustedes quieren traducirlo así como cosas completamente imposibles. Él muere consciente y reconecta consciente. O sea, y está consciente y nace y camina.
¿no? Y habla, ¿no? Pero todas esas Sí, cosas o sea, como mágicas. sí, como magia, pero claro, es por, digamos, o sea, son cosas de que, o sea, de evolución. por ahí dicen de que algunos niños hablan, los he escuchado por ahí algunos casos, o sea, ¿no? ¿No? Pero bueno, pero entonces, claro, eso es el resultado del cultivo y la práctica, ¿no? Entonces, y también los devas, los seres superiores, lo reciben a él primero antes de que los humanos. Y camina 7 pasos, o sea, imagínese un niño, ¿no? Se dice de que su madre da luz parada, ¿no? Cogiendo una rama de un árbol, ¿no? Entonces son cosas así, ¿no? Sí. Es interesante. He estado aprendiendo budismo por los últimos 2 años y he escuchado varias historias del nacimiento de Buda. Ajá. Y se me hizo tan interesante que es tan parecido a la historia de Jesús, de Cristo. Ajá. María fue concebida, bueno, por el Espíritu Santo, fue dada una flor y de ahí quedó embarazada, su nombre de un hombre. Ajá. Y lo mismo Buda. Ajá. ¿Por qué la misma? Se repite un poco la narrativa. Sí. Se me hizo muy interesante. Sí, o sea, sí, hay cosas yo creo que han pasado del budismo a otras religiones. O sea, el budismo es mucho anterior. Por ejemplo, hay una historia que yo siempre cuento en el canon, que es una historia muy famosa que es de seguramente lo han escuchado ustedes, de los ciegos y el elefante. No sé si han escuchado esa historia. O sea, hay una historia que el Buda cuenta de que había una vez un rey, no sé en dónde, de que congregó a todos los ciegos de su reino y a la plaza principal y puso un elefante ahí y hizo que cada uno de los ciegos tocara el elefante en distintas partes, ¿no? Y entonces después de que entonces uno tocaba la parte de atrás, otra la trompa, la cola, entonces después le preguntó a cada uno de ellos cómo era el elefante. Entonces cada uno contó, digamos, o sea, lo que él experimentaba, que era ciego, ¿no? Entonces, y después, o sea, se dice de que no, el elefante es así, el otro, el elefante es así, entonces se convirtió, digamos, en una especie de discusión y a ver, ¿cómo era el elefante? De no ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, lo increíble de todo es que esa historia es canónica, o sea, que hace 2600 años. Pero en México, hace como 3 o 4 años, 5 años atrás, la hija de Manuel, que es la persona que es un poco el administrador del monasterio, un día me llevó los libros de la secundaria, que están aprobados por la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Y empezamos a ojear ahí. Está la historia, está incluso con dibujo y todo, el elefante con los ciegos. Digo, ¡qué increíble! Y empiezo a leer. Es una historia sufi. Empiezan a contar ahí, ¿no? Y la conclusión, o sea, por supuesto que la historia es la misma. La conclusión dice que todos tenemos diferentes puntos de vista y es bueno tener, digamos, aceptar la opinión de los demás. O sea, de que en realidad, primero la fuente, o sea, el sufismo es 1000 años, o sea, después que el Buda, o sea, ¿no? Y después, o sea, tergiversan un poco el significado, ¿no? Entonces ya, como eso hay muchos casos, o sea, que nosotros encontramos de cosas de que han sido tomadas del budismo, incluso hay historias anónimas en la literatura española que son tomadas del budismo. Sí, he escuchado otra historia también yo creo que usted sabe como católica, la historia de la mujer del denario, la viuda del denario que dio solamente un denario, que era lo único que tenía. Y escuché también una historia algo parecido en budismo, para ser caritativo, no tienes que dar si tienes, pero
de lo que tienes. Cuando escuché esta historia, me acordé inmediatamente de la historia de la mujer del denario en la Biblia cristiana. Muchas cosas se me han hecho similares. Sí. Por ejemplo, la fila de ciegos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso está, digamos, en el Majjhima Nikaya. Es una discusión que el Buda tiene con un brahman, que el brahman dice de que la religión de ellos es la verdadera. Entonces el Buda le pregunta, pero ¿tú has experimentado eso por ti mismo? Entonces él le dice que no. ¿Y tu maestro? Le dice que no. Entonces le dice, la fe de los brahmanes es como una fila de ciegos, le dice el Buda, ¿no? Entonces uno se apoya en uno que no sabe y el otro se apoya en otro que no sabe. Entonces eso es como una fila de ciegos. Y eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, en uno de los evangelios. Creo que las aproximaciones entre religiones tienen como un fin común, y usted lo expresaba hace unos momentos, y ese fin ético, moral, esos principios morales que van a la sociedad, ¿verdad? Que permiten esa convivencia y permiten esas prácticas, esas buenas prácticas de compasión, etcétera. Exactamente. Pero la parte ética, es decir, que ética es el estudio de la moral. No es la moral en sí, sino que los principios morales, por ejemplo, en el cristianismo, definido en los 10 mandamientos, por ejemplo, y otros preceptos más. Pero la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Básicamente son preceptos morales, de buen comportamiento, de respeto al prójimo, o de respeto a la sociedad, y pues tener esa gobernabilidad social o esa convivencia social armónica. Creo que ahí hay, dentro de las religiones, si lo ponemos como religión, esa aproximación. También el cristianismo creo que es una especie de filosofía, al igual que el budismo. También se puede... Y todas las religiones. O sea que también es una filosofía del cristianismo. Absolutamente. Creo yo que puede verse como un aspecto filosófico. Además de religioso, de dogmático. O sea que tiene una explicación del universo, del mundo. Sí, tiene su cosmovisión. Muy bien. ¿Usted quería decir algo, Héctor? No, no sé si la pregunta lo saque del tema, pero en realidad, así como yo tengo esta pregunta, muchos también la pueden tener, digamos, que sea online o lo que sea. ¿Cómo me puede ayudar a mí la realidad final, como la realidad al principio? La realidad última y la realidad convencional. En mi caso, ¿cómo me puede ayudar a descubrirlas? A través de la práctica de la meditación. ¿En qué le ayuda a él? ¿En qué lo ayuda? ¿En qué lo ayuda? Porque de acuerdo con el budismo es solamente a través de la sabiduría que puede existir la purificación de la mente. O sea, de que nosotros la fe nos lleva hasta ahí. Pero nosotros no vamos a purificar la mente por medio de la creencia solamente. Entonces nosotros necesitamos ir un poco más allá, porque es solamente viendo correctamente la realidad. Porque de acuerdo con el budismo, la mayoría de los seres tienen una visión distorsionada de la realidad. No necesariamente porque quieran tenerla, sino porque no tienen el suficiente desarrollo mental. Entonces la gente no ve la realidad de acuerdo con las características universales, que es la impermanencia. La realidad última es impermanente, surge y cesa. Nosotros, no obstante, intelectualmente, sí, es cierto, todos van a decir igual, pero nosotros necesitamos experimentarlo eso, ¿no? Porque nosotros, no obstante, estamos de acuerdo que es impermanente. Nosotros actuamos muchas veces considerando la realidad como permanente. Pero nosotros estamos continuamente identificándonos con fenómenos que son impermanentes. Entonces es importante que nosotros veamos, experimentemos la realidad correctamente, que veamos la realidad tal cual es.
Entonces, de acuerdo con el budismo, es solamente a través de la sabiduría que uno puede purificar la mente, ¿no? La creencia nosotros nos lleva solamente hasta un cierto punto, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer algo más, ¿no? Entonces, eso también es una diferencia, a lo mejor, entre el budismo y otras religiones, ¿no? Ya, está bien, sí. Bueno, sí. No sé si concuerda con el tema que está dando. Está bien. ¿Verdad? Yo me pongo a pensar, cómo el catolicismo ha inventado, de dónde sale. Me pongo a pensar, pues, que de dónde salió el rosario de ellos a lo de nosotros, que es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo estoy viendo que de dónde sacaron, que como el rosario de ellos es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos, todos nacemos con la iglesia católica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digo yo, ¿cómo, de dónde sacaron Padre Nuestro, de dónde sacaron Dios te salve María, de dónde sacaron esas infinidades de oraciones? Digo yo, de pues dónde no sé. la sacaría, pero yo me pongo a pensar cómo es eso. Ahora, lo del rosario, es posible que eso venga del budismo, ¿no? O sea, y el budismo también, o sea, hay ciertos tipos de meditación que vienen antes del budismo. O sea, de que tampoco el Buda, ¿no? El Buda descubrió cosas, pero había cosas de que el Buda tomó también y que ya venían de antes. Y esas meditaciones como el rosario son meditaciones antes que el Buda, ¿no? Entonces ya ha habido un intercambio muy fluido, incluso ahora que nosotros estuvimos en la celebración del Día del Buda de las Naciones Unidas en Vietnam, hubo unas conferencias sobre el intercambio marítimo en la época del budismo. Y bueno, ahora hay muchos descubrimientos arqueológicos de la gran intercambio que había entre la India y por ejemplo, Italia, Grecia y todos los demás. Porque hay, o sea, por ejemplo, ánforas de aceite de oliva, por ejemplo, estaba mostrando ahí, ¿no? Que venían, ¿no? Entonces, muchas cosas de ahora que están descubriendo, entonces, ya, o sea, sí, entonces, cosas que venían de allá y cosas que iban de la India para allá, ¿no? Entonces, así como iba el comercio y todo eso, o sea, también iban las cuestiones de las ideas religiosas. O sea, sí, de hecho el budismo se expandió de esa manera hacia el norte y todo, a través de la ruta de la seda y también a través del mar, ¿no? Entonces a la China, o sea, el budismo llegó al primer siglo de esta era. O sea, que el budismo llegó aproximadamente 600 años después a China, ¿no? Y fue un encuentro, o sea, no sé, llevó muchos siglos, o sea, que el budismo se integrara con el confucianismo, con el taoísmo y todo eso. Yeah. Ahora, de eso de las oraciones, no sé. Sí. A ver, sí. Yo especulo que las oraciones, tanto en unos lugares y otros lugares, son las buenas intenciones expresadas a través de la poesía, que alguien en un momento sano, virtuoso, tenía esa intención de alcanzar algo bueno en la necesidad de la búsqueda, de entender esa realidad última, y entonces en uno u otro lado aparecen estas especies de poesía que fueron hechas con mucha inspiración y mucha intención buena, que el otro lo escuchó y dijo, bueno, es bueno, ¿no? Sí. Y se replicó. Se repitió, y uno va de generación en generación, y va pasando, ¿no? Y usted cuando era niña, su mamá le enseñó eso, ¿no? Y a su mamá seguramente, la mamá. Entonces uno lo va pasando de generación en generación. Sí. También yo me pongo a pensar, dice, que yo he comparado muchas Biblias.
Ajá. Porque yo he cuidado ancianitos y cada ancianito es de diferente religión. Ajá. Y ellas me han regalado así, ¿verdad? Pero digo yo, ¿cómo puede ser que en una Biblia, si en tantos años, porque aparecen estas enfermedades que ahora están saliendo? Bueno, pues de acuerdo con el budismo, de acuerdo con el budismo, o sea, tiene que ver también con la ética de los individuos. O sea, que hay muchas cosas, ¿no? Que por otro lado hay avances, pero por otro lado aparecen cosas, ¿no? Que antes no existían. Ya. Ya. Y entonces veo diferente una Biblia a otra, que este es intercambio y aquí y allá los comparo, ¿verdad? Entonces, pero una señora ahí en El Salvador me dijo, mire, usted va allá en la clínica que me dijo que de lo de la salvación, entonces me dijo, nos dijo, ¿verdad? De lo de la Biblia, entonces vine yo y le dije, dígame, le dije yo, ¿quién inventó la Biblia? No me supo explicar. No me supo explicar. No, dígame, ¿quién inventó la Biblia? Yeah. Pero bueno, pero es una creencia, ¿no? Según acepta ese libro, no como el libro, la verdad, ¿no? Entonces uno acepta eso, ¿no? Porque yo me pongo a leer, ¿verdad? Me gusta leer. Y por curiosidad, bueno, empiezo a leer. Uh-huh. Bueno. No era del tema. Bueno. Vamos a terminar, ¿no? Sí. Entonces vamos a dejar de grabar.